Bien, mis hermanos, vamos a orar, encomendarnos al Señor para continuar con nuestro estudio del Catecismo. Oremos. Amado Dios, venimos delante de tu presencia esta noche, dándote gracias, oh Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das de juntarnos una vez más con el propósito de seguir siendo edificados en nuestra santísima fe. Te ruego, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos ver claramente y al mismo tiempo nuestros oídos para que podamos percibir y entender, y sensibiliza nuestros corazones para que podamos atesorar, oh Señor, estas enseñanzas en nuestro corazón y sea una nutrición, oh Señor, como la leche para el recién nacido, la leche espiritual, y la carne también para el maduro. Yo ruego, Señor, que esto contribuya a la edificación de tu iglesia, que contribuya a su sanidad, que contribuya también a fortalecer su testimonio en el lugar donde tú lo has puesto, Señor, y que cada vez conforme vamos creciendo, Señor, seamos más eficientes en la tarea que tú nos has encomendado, que es la tarea de dar a conocer tu nombre al mundo. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo, Él dio a conocer tu nombre y lo glorificó, y nosotros queremos hacer lo mismo, queremos dar a conocer tu nombre y queremos glorificarte. Oh Señor, guíame a mí mientras estoy guiando a mis hermanos en este estudio, y que cada hogar, oh Señor, donde está llegando esta señal sea bendecido, Señor, por ti. Rogamos por aquellos que han tenido inconveniente hoy y no se han podido conectar, para que les des oportunidades pronto, Señor, de enlazarse también con nosotros en este estudio. Y rogamos, oh Señor, por los retos que tenemos como iglesia, no solamente en lo espiritual, sino en lo material, para que nos des dirección y entendimiento, para hacer todas las cosas, oh Señor, conforme a tu voluntad. Nos encomendamos a tu gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, habíamos quedado en la pregunta número 32. El domingo yo aproveché la ocasión para hablar sobre las preguntas 30 y 31 que nos hablaban con respecto a los estados de Jesucristo, su estado de humillación, por un lado, y su estado de exaltación, por otro lado. Creo que la enseñanza fue de bendición. Todavía no he podido compartirles el audio ya editado, pero pronto espero poder compartirlo para que lo tengan ustedes también al alcance de su mano. Ahora estamos aquí en la pregunta número 32, que dice: ¿cómo somos hechos partícipes de la redención obtenida por Cristo? Quiero llamar su atención a lo siguiente. Con respecto a la confesión de fe, el capítulo 10, porque las preguntas que van de la 32 a la 35 en este catecismo están basadas en el capítulo 10 de la confesión, que lleva por título del llamamiento eficaz. Y hoy vamos a estar leyendo también ese capítulo, aprovechando, conforme también leemos las preguntas, leer también este capítulo. Entonces volvemos nuestra mirada aquí otra vez a la pregunta que dice: ¿cómo somos hechos partícipes de la redención obtenida por Cristo? Y esta es la respuesta. Somos hechos partícipes de la redención obtenida por Cristo mediante la aplicación eficaz de dicha redención a nosotros por su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que aplica de manera eficaz esa redención en nosotros. Y se nos dan dos textos. Voy a ir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, donde nos habla de cómo esa redención es aplicada a nosotros de manera eficaz. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad, o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Podríamos conectar esta declaración de Juan 1:12, con aquella declaración de primera de Juan capítulo 3, versículo 1, donde Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego tenemos este pasaje en Tito, en la carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 3, versículos 5 y versículo 6, y vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo interviene aplicando esa redención eficaz a nosotros. Ve lo que dice Tito capítulo 3,
versículos 5 y versículos 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, es decir, el Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo somos hechos partícipes de esta redención obtenida por Cristo? Bueno, de manera eficaz y por medio del Espíritu Santo, esta redención es aplicada a nosotros. Continuamos ahora en la pregunta número 33. Ahorita vamos a leer, cuando ya complete estas preguntas que van a relación del capítulo 10, quiero leerlo, ese capítulo que consta básicamente de 4 artículos y referirme a algunos puntos que no son mencionados también ahí en el catecismo. Recuerde que cuando estamos estudiando el catecismo, podemos tener a la mano la confesión y revisando los diferentes capítulos a los cuales hace mención y vamos a encontrar algunos puntos tal vez que no se tocan en el catecismo porque es un resumen y nosotros podríamos amplificar mucho más estudiando la confesión de fe. Dice la pregunta número 33. ¿Cómo el Espíritu, porque recuerde que decía en la pregunta 32 que la redención es aplicada por medio del Espíritu, entonces dice, ¿cómo el Espíritu nos aplica a la redención obtenida por Cristo? Y esta es la respuesta. El Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo al obrar fe en nosotros. La fe, entonces, es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Es lo que nos está diciendo básicamente la confesión. Ve lo que dice, paremos ahí un momentito para revisar estas citas. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Primero, escuchamos, dice el texto, la palabra de verdad, o escuchamos el evangelio de nuestra salvación, y luego creemos el evangelio, y entonces recibimos el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia, es como el anticipo, la promesa de que recibiremos esa herencia en el futuro. Luego dice Juan capítulo 6, versículos 37 y 39. Juan 6, 37 y 39. Todo lo que el Padre me da, este es el Señor Jesucristo hablando, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, o de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Decía que la fe es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y una vez creemos, entonces luego somos unidos, dice la respuesta, por medio de dicha fe, a Cristo, nuestro llamamiento eficaz. Y voy a leer Efesios otra vez, Efesios capítulo 3, versículo 17, que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y sigue diciendo el 18 para no cortarlo ahí, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y luego tenemos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios 1, 9. Dice así, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿cómo el Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo? Bueno, lo hace por medio de producir esa fe en nosotros, fe en Jesucristo, y una vez que creemos, entonces somos unidos a nuestro Señor Jesucristo en ese llamamiento eficaz. Seguimos con la pregunta número 34, que dice así, ¿qué es el llamamiento eficaz? Ahora va a pasar a definir qué es ese llamamiento eficaz. Y la respuesta dice así, el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante la cual, al convencernos de nuestro pecado y miseria, al iluminar nuestras mentes en cuanto al conocimiento de Cristo y al renovar nuestras voluntades,
Él nos persuade y nos capacita para abrazar a Jesucristo, quien nos ha ofrecido libremente a nosotros en el Evangelio. Entonces, para empezar, el encabezado de qué es el llamamiento eficaz, en primer lugar, se tiene que decir que es la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que está llevando a cabo ese llamamiento. Voy a leer el texto de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos salvó y llamó con llamamiento santo. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar gracias o dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el llamamiento eficaz, el Espíritu Santo está trabajando. ¿De qué manera trabaja? Bueno, aquí se nos describe cuál es el trabajo que realiza el Espíritu. En primer lugar, dice que nos convence. El Espíritu nos convence de nuestro pecado y de nuestra miseria. Hechos capítulo 2, versículo 37. Esto describe la obra del Espíritu Santo en el llamamiento eficaz. Hechos capítulo 2, versículo 37. Primero dice que nos convence. Hechos 2, 37. Al oír esto, estaban escuchando la predicación de la palabra de Dios. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En Pentecostés, luego de que ellos escucharon la predicación del Evangelio, se compungieron en sus corazones. El Espíritu Santo los estaba convenciendo de su pecado, los estaba convenciendo de su miseria, y entonces preguntaron, ¿qué podemos hacer? Luego dice que el Espíritu no solamente convence, sino que ilumina. El Espíritu ilumina nuestras mentes, dice, en cuanto al conocimiento de Cristo. Hechos capítulo 26, versículo 18, no solamente convence, sino que también ilumina, alumbra. Hechos 26, 18, dice así, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ahí están las primeras frases: abrir sus ojos, ser convertidos o transformados de las tinieblas a la luz. Entonces, en la obra, el llamamiento eficaz, que es una obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes, pero también el Espíritu Santo renueva nuestras voluntades. Ezequiel capítulo 36, ahora vamos al Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu convence, el Espíritu ilumina, el Espíritu renueva en ese llamamiento eficaz. Al mismo tiempo, dice que el Espíritu nos persuade, es decir, nos convence, y también nos capacita para abrazar a Jesucristo, el cual es ofrecido libremente a nosotros en el Evangelio. Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Juan 6, 44 y 45, dice así la palabra de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Observe cómo dice que ninguno puede venir a mí, sino, es decir, a Jesucristo, si el Padre que le envió no le trajere. Entonces veamos una vez más estos aspectos que tienen que ver con la obra del Espíritu en el llamamiento eficaz. El Espíritu Santo convence,
El Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo renueva, el Espíritu Santo persuade y el Espíritu Santo capacita. Y todo esto, la respuesta del pecador a esa convicción del Espíritu, a esa iluminación, a esa renovación, a esa persuasión y esa capacitación, es una respuesta libre. Eso es lo que dice al final. Dice que es ofrecido libremente a nosotros en el Evangelio. Y quisiera leer entonces, en el capítulo 10 de la Confesión de Fe, el artículo 1, que se refiere precisamente a estas mismas cosas. Y leo el artículo 1 de la Confesión de Fe, si usted la tiene ahí a la mano, en la página 39. Dice así: a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptable. Es interesante esto, hay un tiempo señalado por Dios, hay un tiempo aceptable en el cual Dios llama a una persona a venir a la fe. Para algunos es muy temprano, desde muy pequeños, para otros es a la mediana edad, para otros es al final de su vida. Dios tiene un tiempo señalado para llamar a cada uno. Y continúa: por medio de su palabra y su espíritu, sacándolos de ese estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia de salvación por medio de Jesucristo. Observe cómo aquí también no solamente se refiere la confesión de fe al Espíritu llevando a cabo esta obra, sino que también tiene que ver con la palabra misma. Es por medio de la palabra que el Espíritu Santo está llevando esta obra de convicción, de iluminación, de renovación, etc. Y continúa: iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente, para que entiendan las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, como lo acabamos de leer en Ezequiel, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, determinándolos a lo que es bueno y atrayéndolos eficazmente a Jesucristo. Pero, y es la parte final ahí en la respuesta del llamamiento eficaz que dice: quien es ofrecido libremente a nosotros en el Evangelio. De tal modo que vienen libérrimamente. Ese es el superlativo, o sea, vienen libremente, no vienen por compulsión, no vienen porque su brazo está siendo doblado o está siendo obligado, no, dice que vienen libérrimamente, habiendo sido dispuestos para ello por su gracia. La gracia de Dios los capacita para que ellos acudan a Él y lo hagan de manera voluntaria. Dios no los está trayendo a la fuerza, sino que Él los está trayendo con cuerdas de amor y ellos voluntariamente vienen a Él. Seguimos adelante. Pregunta número 35 ahora. Dice así: ¿por qué o de qué beneficios participan en esta vida los que son llamados eficazmente? ¿Cuáles son esos beneficios? Y la respuesta dice: los que son llamados eficazmente participan en esta vida. Y entonces nos da esta lista de beneficios. Participan de la justificación, la adopción, la santificación y también de los diversos beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de estos, es decir, los beneficios que se derivan de ser justificado, ser adoptado y ser santificado. Y entonces empecemos leyendo Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30. Dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el primer beneficio se refiere a la justificación. Permítame referirme a este término, justificar o justificación. Lo he dicho antes, pero quiero recordarlo ahora. Es un término legal. Se refiere a una declaración en el tribunal celestial. ¿Cuál es esa declaración hecha en el tribunal celestial? Es una declaración de inocencia. A causa de la obra de Jesucristo, a causa de los méritos de Jesucristo, a causa de su vida, a causa de su muerte y a causa de nuestra fe en Él. Entonces Dios, que es el juez de toda la tierra, Él hace una declaración en el cielo donde dice, nos declara inocentes, a pesar de que somos culpables. El Señor Jesucristo llevó sobre sí mismo nuestro pecado, nuestra culpa en la cruz. Se hizo maldición por nosotros. Recuerda, aprendimos eso cuando estábamos estudiando el estado de humillación. El Señor muere en la cruz, se hace maldición por nosotros y carga por nosotros, o recibe sobre sí mismo la ira de Dios para que nosotros pudiésemos recibir su amor. Entonces, el primer beneficio que obtenemos, aquellos que somos llamados eficazmente por el Señor a través de su Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio, es que somos declarados inocentes
en el tribunal celestial. Somos declarados justos en el tribunal celestial. El segundo beneficio tiene que ver con la adopción. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y básicamente cuando estamos hablando de adopción, estamos diciendo que somos incorporados o somos, mejor, recibidos en la familia de Dios, a pleno derecho. Es decir, que todo lo que es de Jesucristo también nos corresponde a nosotros. Recuerde que Jesucristo es el unigénito de Dios, el Hijo de Dios. Y por causa de la adopción, nosotros recibimos la herencia que le correspondía a Él. Él la quiso compartir con nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Es precisamente lo que decía antes, que declara Juan allá en 1 de Juan capítulo 3, que habla de la adopción apuntando al amor de Dios Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Y me gusta esto que dice Juan. El versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Esto no es una realidad futura. Esto es una realidad presente. Desde el momento en que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento que fuimos declarados justos en el tribunal celestial, somos recibidos en la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Todavía hay más, dice Juan. Pero ahora somos hijos de Dios. Y hablando en términos futuros, Juan se está refiriendo básicamente a la glorificación, cuando lleguemos a tener un cuerpo de resurrección semejante al cuerpo de Jesucristo y estemos participando de ese estado eterno de bendición al lado de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego tenemos el tercer beneficio, el beneficio de la santificación. Y el beneficio de la santificación se refiere fundamentalmente a quedar asociados con Dios. Quedamos asociados con Dios y desde el momento en que quedamos asociados con Dios, entonces ahora somos puros. Aquí necesariamente podríamos ir, no se nos da una cita, pero nosotros podríamos ir, por ejemplo, y pensar en el Antiguo Testamento, todas aquellas cosas que fueron santificadas en el tabernáculo, todas aquellas cosas que fueron santificadas en el templo, que fueron puestas aparte. Y hablamos de vasos, y hablamos de cucharones, y hablamos de una serie de cosas que se usaron en el servicio a Dios, en el culto, y fueron entonces, básicamente recibieron esta santificación, que significa que fueron puestas aparte para un uso especial. Y aunque podrían haber dos vasos idénticos, uno en la casa de un judío, de una familia israelita, y otro en el templo, el vaso que estaba en el templo era santo. A pesar de que posiblemente era el mismo vaso, podríamos pensarlo así, del mismo material, la misma forma. Pero la razón por la cual ese vaso era santo, el que estaba en el templo o en el tabernáculo, era porque había quedado asociado con Dios. Y desde el momento en que nosotros quedamos asociados con Dios, entonces, desde ese momento somos santos o somos santificados. Y estoy pensando lo que dice Pedro, por ejemplo. No nos da una cita, pero podemos ir a 1 de Pedro 2:9. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y dice, nación santa. Nación que fue puesta aparte. Nación que quedó asociada con Dios. Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay otras bendiciones, según dice el catecismo, que acompañan a esa justificación, a esa adopción y a esa santificación. Todas esas bendiciones también le pertenecen a esos que son llamados eficazmente. Y permítame leer esa última cita que se nos da ahí, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, todos aquellos beneficios que acompañen estas virtudes, por así decirlo, la justificación, la adopción y la santificación, también le pertenecen a aquellos que son llamados eficazmente por el Señor. Voy a leer entonces ahora, porque ya llegamos a la pregunta 35, y les decía que entre la pregunta 32 y la pregunta 35 tenemos el capítulo 10 de la confesión de fe. Entonces, ya leí el artículo 1. Ahora voy a leer el artículo 2. En el artículo 2, fundamentalmente, lo que vamos a encontrar es este debate sobre monergismo y sinergismo. La confesión de fe
de Londres es monérgica, es decir, la confesión de fe de Londres enseña que en la salvación Dios es el que interviene y nosotros somos sujetos pasivos de esa salvación. Recuerde que sinergismo tiene la idea, o la sinergia tiene la idea de cooperar juntos, mientras que monergismo tiene la idea de un solo poder operando, y en este caso es el poder de Dios. Y dice el artículo 2, este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial. Recuerden las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Voy a leerlo, Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o es un regalo de Dios. Entonces, la criatura no hizo algo que Dios haya previsto, siendo que Dios es omnisciente y conoce todas las cosas, siendo que Dios conoce el futuro. Dice la confesión de fe que no hay ninguna cosa que Dios haya previsto en un hombre para salvarlo. Tampoco hay ningún poder o agencia en ese hombre o en esa criatura que pueda cooperar para que esa gracia especial lo alcance. Continúa diciendo, siendo la criatura enteramente pasiva, y aquí vemos entonces el monergismo, la criatura es pasiva en esto, estando el hombre, como dice Efesios, muerto en sus delitos y pecados, hasta que al ser vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por este medio para responder a este llamamiento. La confesión de fe de Londres presume, como dice Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando el Señor nos resucita o nos da vida. Por lo tanto, la confesión de fe enseña que es necesario primero que ocurra la regeneración antes de que una persona pueda responder de manera salvífica al Evangelio. Es decir, que es necesario que Dios resucite esa alma que está muerta en sus delitos y pecados para que esa alma entonces pueda acudir a su Salvador. Y dice, continúa diciendo, y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en o sea, la persona no puede responder y la persona no puede recibir esta gracia si el Señor no lo resucita primero, si el Señor no lo vuelve a la vida primero. Y esto dice que es por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. O sea, el poder que opera en una persona que está muerta en sus delitos y en sus pecados, que luego es despertada de alguna manera de ese sueño o de ese estado de muerte en el que se encuentra, es el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Luego el artículo 3 básicamente nos habla de un misterio, algo que puede ser algo controvertido, y lo he puesto ahí en mi libro de la confesión, lo he puesto así, un misterio. ¿Por qué? Porque dice el artículo 3, los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio de el Espíritu. Y esta es una pregunta que muchas veces he escuchado que muchas personas se hacen. ¿Qué pasa cuando un niño muere? Cuando todavía no es consciente de su propio estado de pecado, su propia necesidad de salvación. ¿Se salva ese niño o se pierde ese niño? Bueno, la confesión de fe dice que fundamentalmente hay niños o infantes elegidos que muriendo en su infancia, por la gracia de Dios, son regenerados y salvados por Cristo, por medio del Espíritu Santo. Hay un debate en relación con esto, porque muchos creen que todos los niños que mueren en ese estado de inconsciencia, en el sentido de que todavía no son conscientes de su propio pecado, en el sentido de que no pueden acudir de manera salvífica o con fe a nuestro Señor Jesucristo, si mueren en ese estado, el Señor los salva a todos. Esa es una corriente, una posición dentro de la iglesia, que todo niño que muere, ese niño se va a salvar. Especialmente estamos hablando de niños muy pequeños que todavía no son capaces de conocer o entender su condición de ruinosa, de pecado, de miseria y su necesidad de salvación. En este caso, la confesión de fe dice niños elegidos. O sea que así como Dios es una elección desde antes de la fundación del mundo, si ese niño fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, ese niño se salvará. Luego dice que Dios obra cuándo y dónde y cómo le place. O sea, vendría a ser un acto soberano de Dios. Dios va a salvar a los que Él quiere salvar, se perderán los que se pierden, que Dios los salva, los cuales Dios deja simplemente en su pecado y en su maldad. Y Él lo está haciendo según su voluntad soberana. Luego dice,
Así también son regenerados y salvados. Recuerde que un requisito para la salvación es la regeneración. La regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento. Una persona que está muerta y vuelve a la vida por la obra del Espíritu Santo. Entonces dice, así también son regenerados y salvados todos los demás elegidos que no tienen la capacidad para ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. Y yo pongo aquí un ejemplo que se me viene a la mente, es personas con discapacidades mentales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la persona que tiene una discapacidad mental y que por causa de su discapacidad no puede acudir al Señor de manera en fe para obtener salvación? Y entonces aquí podríamos meter a ese grupo, dentro de ese grupo, por ejemplo, de discapacitados mentales. Dice la confesión de fe, no dice exactamente que son discapacitados mentales, yo estoy usando eso como ejemplo. Dice que Dios, como los eligió, Él también a ellos los va a regenerar y los va a salvar porque fueron elegidos por Él. Mucho tiempo atrás he tenido la oportunidad de compartir con personas con alguna discapacidad mental. Por ejemplo, tuve la oportunidad de pastorear a una joven mujer que ya pasó a la presencia del Señor, que por 30 años o más estuvo confinada a una silla de ruedas con una discapacidad mental, lo que vendría a ser una parálisis cerebral. Básicamente su cuerpo estaba completamente atrofiado, no podía comunicarse en el sentido de que no podía hablar, estaba confinada a esa silla de ruedas y aún así tenía una relación con el Señor, al punto de que esta persona tenía cierto nivel de conciencia, había escuchado la predicación del Evangelio, había dado testimonio en las limitaciones que tenía, de que ella se había aferrado al Señor Jesucristo para salvación. Cuando hablábamos de temas, por ejemplo, del cielo, cuando ya ella no iba a estar más confinada a esa silla, cuando ya ella podría usar sus piernas y correr, cuando ya ella podría controlar el movimiento descontrolado de sus brazos, cuando ella podría controlar su propia voz para hablar y todo esto, se entusiasmaba muchísimo, incluso muchas veces se entusiasmaba hasta las lágrimas, y en medio de su discapacidad mental, esta persona y física se había aferrado al Señor. Y el Señor había llamado a esta persona para salvación. Y aún en medio de valles, que me tocó la oportunidad de pastorearla en medio de valles donde estaba quebrantada, en depresión, sufriendo, llorando por días. Y yo la iba a visitar a la casa para hablar con ella, para orar con ella, verla incluso rindiéndose a la voluntad del Señor, siendo consolada por la palabra del Señor. Y entonces vi en esta persona, así como he visto en otras personas similares, la obra de Dios. Pero hay otros que, estando en una condición similar, no tienen ese nivel de conciencia. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué pasa con estas personas? Y volvemos al debate dentro de la iglesia. Muchos piensan que todas las personas con discapacidades mentales, ya sea parálisis cerebrales, ya sea síndrome de Down o cualquier otro, que les impide tener conciencia de su propio pecado, conciencia de su necesidad de salvación, etcétera, por causa de la condición en la que ellos están, Dios los salva. Entonces hay una corriente dentro de la iglesia que enseña esto, que tanto los niños como una persona con una discapacidad mental, por ejemplo, se salvarían porque la gracia de Dios los alcanza. La confesión de fe habla de infantes elegidos y otros elegidos que no pueden responder a ese llamado externo que Dios hace y que porque Dios los eligió, ellos se salvan. Por supuesto, esto debe ser tomado con humildad. La confesión de fe lo presenta de esta manera. Por causa de la confesión de fe, lo que la confesión de fe dice, podemos suscribirnos de manera humilde a lo que la confesión dice, sin dejar de lado, digamos, pensar que hay otras posiciones dentro del espectro evangélico, en el medio en el que nosotros estamos viviendo, y no queremos herir a nadie, siendo, por así decirlo, orgullosos y diciendo, no, esto es lo que es todavía algo que yo mismo pienso es un misterio. Leo lo que la confesión dice y al mismo tiempo, pues, soy cauteloso en apresurarme a decir esto es así como la confesión lo está diciendo y volverme orgulloso en una posición como esta. Prefiero mantener una posición humilde donde digo esto es lo que la confesión de fe dice y enseña, esto es lo que estos hermanos creyeron en relación con este tema, con respecto a niños pequeños que mueren, con respecto, por ejemplo, a discapacitados mentales que no pueden acudir al Señor de una manera consciente como lo haría una persona que está en sus 5 sentidos, por ejemplo. Y así podríamos pensar, porque surgen otras preguntas también.
Y es que pasa con aquellos que nunca escucharon el evangelio. ¿Y qué? ¿Dios tiene elegidos ahí algunos o no tiene elegidos? Y eso es un debate, mis hermanos, en el cual tendríamos que hablar mucho donde la Biblia calla. Y entonces lo mejor es no hablar mucho. Lo mejor es mantener una posición humilde, orar al Señor y decir, bueno, si la voluntad de Dios es salvarlos, de alguna forma Él proveerá un medio para ellos. Y así, muchos también movidos por este sentimiento de que estas personas no han escuchado el evangelio, han sido motivados a ir y recorrer diferentes partes del mundo y meterse en diferentes lugares inhóspitos para llevar el evangelio a esos lugares. Estoy pensando en gente como David Livingstone, por ejemplo, que estuvo metido en el corazón del África, predicando a Cristo entre los africanos que nunca habían escuchado el evangelio. Fue atacado por un león y quedó lisiado. Muchas veces estuvo en peligro de muerte por tribus que querían asesinarlo. Muchas veces estuvo en peligro de ser comido por caníbales. Y aún así, él motivado por dos cosas. Un espíritu de aventura muy grande, porque también, además de ser misionero, fue un explorador y descubrió muchos lugares. De hecho, se han escuchado hablar, por ejemplo, de las cataratas de Victoria, cuyo nombre fue puesto en honor de la reina Victoria de Inglaterra. Quien descubrió las cataratas Victoria fue, o por lo menos para la parte que no las conocía, porque los africanos las conocían, por supuesto, pero quien descubrió las cataratas Victoria fue David Livingstone también, porque tenía un espíritu de aventura, de ir y descubrir todas estas cosas, pero también un amor por las almas, porque no solamente iba a esos lugares, sino que llevaba su Biblia en la mano y estaba predicando de Cristo. Y por cierto, su testimonio es que muere en el corazón del África, lo encuentran en una vieja choza de rodillas, con su Biblia abierta, está orando al Señor y fallece ahí. Y fue esa motivación de llevar el evangelio hasta ese lugar. Y podríamos hablar de muchos otros más como Adoniram Hudson o Hudson Taylor o Guillermo Carey, Gladys Elbor o cualquiera de estos que fueron, y hasta el día de hoy muchos que están yendo por un llamado especial que Dios les hace a llevar el evangelio fuera, a lugares donde todavía hay muchas personas que no han sido alcanzados por ese deseo de que ellos escuchen el mensaje del evangelio y tengan la oportunidad de ser salvos. Y Dios está usando esto como un instrumento, entonces, esas personas como un medio y un instrumento de salvación para esos que Él, desde antes de la fundación del mundo, escogió para que fueran sus hijos. Entonces, volviendo ahí a ese artículo 3, que es un misterio, infantes elegidos, otros que son llamados, pero no, otros que son salvados, pero no pueden recibir ese llamado externo. El Señor está glorificándose en ellos también para salvación. Luego tengo el artículo 4, porque también el artículo 4 nos habla básicamente de personas que son seguidores intermitentes o personas que son seguidores temporales, que por un tiempo siguen el evangelio, aparentemente siguen al Señor, aparentemente eran salvos y luego se apartan. Y también el artículo 4 habla de personas que son morales, es decir, moralistas, personas que viven bajo ciertos regímenes, ciertas reglas, cierta ética. Y entonces ese artículo 4 aborda ese tema. Voy a leerlo. Otros, aquí ya se está refiriendo no a infantes, no a personas que no pueden recibir o tienen la capacidad de recibir llamado externo. Dice, otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra, o sea, aunque escuchen la predicación, el mensaje de la palabra, y dice, tengan algunas operaciones comunes del Espíritu Santo. Es interesante que eso que señala ahí como operaciones comunes del Espíritu Santo, y nos manda un pasaje que voy a leer, que es Mateo capítulo 22, versículo 14. Mateo 22, 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y luego nos manda a Mateo capítulo 13, versículo 20 y versículo 21. Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y aquí estamos viendo entonces personas que son llamados por el ministerio de la palabra. Vemos este claro ejemplo en la parábola de las tierras o la parábola del sembrador, donde alguien escucha la palabra con gozo, parece que se incorpora a la fe, empieza a andar por un tiempo en esa fe, pero cuando empieza a ser afligido por causa de esa fe, la abandona. Esto es un seguidor intermitente, un seguidor esporádico, un seguidor temporal. Y dice que estas personas podrían exhibir, Hebreos capítulo 6, voy a leer ese también, Hebreos capítulo 6, versos 4 y 5.
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y luego dice, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces aquí está hablando de personas que básicamente son seguidores temporales, personas que respondieron en algún momento a la palabra de Dios, que exhibieron algún fruto, una apariencia, algo que parecía una operación del Espíritu Santo, pero que realmente no están siendo atraídos por el Señor, no están siendo atraídos eficazmente por el Padre, porque si fueran atraídos eficazmente por el Padre, entonces ellos permanecerían, no abandonarían la fe, no se dirían a medio camino, no se darían vuelta a medio camino y regresarían donde estaban. Luego dice, él sigue leyendo ahí el artículo 4, que no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. Y por lo tanto, tampoco pueden ser salvos. ¿Y por qué no pueden venir a Cristo verdaderamente? Porque el Espíritu Santo realmente no está regenerándolos, no está transformándolos, no está haciendo ese milagro en ellos, no está dándoles esa fe que es para salvación. Recuerde que al principio el artículo 1 hablaba de una fe que es, dice, por naturaleza la gracia y la salvación por medio de Jesucristo. Y entonces eso es lo que tendría que ver con el primer grupo, el de seguidores temporales o seguidores intermitentes o seguidores que abandonan el camino después de un tiempo de haber andado por ese camino. Es interesante que nosotros podríamos conectar, por ejemplo, con lo que estuvimos aprendiendo y estudiando en la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 18 o 19, perdón, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De dónde salieron? Dice que salieron de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes, la iglesia. Y dice que estuvieron un tiempo ahí, pero luego salieron. Y Juan dice que salieron para que se manifestase o se diera a conocer que no todos son de nosotros. Aquí estamos hablando, ¿sabes?, de personas que inicialmente, habiendo abrazado el evangelio de Jesucristo, luego salieron negando ese evangelio, salieron negando la encarnación de Jesucristo, salieron hablando de doctrinas distintas a las doctrinas apostólicas, nuevas doctrinas, etc. Y luego tenemos la segunda parte de ese artículo que habla de personas que vendrían a ser básicamente lo que nosotros catalogaríamos como moralistas. Dice, mucho menos pueden ser salvos los hombres que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean, para ajustar sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesan. Hay personas muy devotas, incluso en religiones falsas. Leamos Hechos capítulo 4, que es el texto que nos da ahí la confesión de fe. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pensemos en personas que son muy devotos a otras personas que no son Jesucristo, personas que son muy devotas a un santo, personas que son muy devotas a los ángeles, personas que son muy devotas a la Virgen María, o personas que son muy devotas a Buda o a Krishna o a cualquier otro. Pero observe lo que dice el texto, dice que en ningún otro hay salvación. Por más devoción que estas personas muestren, aunque sus vidas sean unas vidas correctas, aunque sus vidas se ajusten a la religión que ellos profesan, ellos no van a poder ser salvos. Voy a leer otro texto más, que es Juan, capítulo 4, versículo 22. Juan capítulo 4, verso 22, que dice así, vosotros adoráis lo que no sabéis. Aquí está hablando con la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos eran devotos. Ellos pretendían adorar a Dios en el monte Gerizim. Ellos no estaban adorando a Dios en Jerusalén, que es el monte del templo, el lugar designado por Dios para ser adorado, donde se encontraba todo lo que era el sistema judío de culto. Ahí estaban los elementos, el arca del pacto, el altar del incienso, la mesa de los panes, el candelero de oro, el altar del sacrificio, etcétera. En ese lugar donde Dios había dicho que él iba a ser adorado. Y los samaritanos eran devotos adorando a Dios en Gerizim. Y el Señor le dice a esta mujer que ellos adoraban lo que no sabían.
eran devotos en su adoración, pero realmente no estaban adorando al Señor. Y luego dice el capítulo 17 de Juan, el versículo 3, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, que conozcan a Dios el Padre y al Señor Jesucristo, que fue el que Dios envió para salvarnos. Entonces, puede ser que haya personas, y las conocemos alrededor nuestro, incluso hay personas muy devotas en una religión que no es la religión cristiana, o que dice ser la religión cristiana, pero que tiene elementos que no pertenecen a esa religión, como les decía, por ejemplo, las personas que adoran ídolos, o las personas que adoran santos, o las personas que adoran ángeles, o las personas que adoran vírgenes. Son personas muy sinceras en lo que están haciendo, pero esa sinceridad y esa devoción y ese compromiso con la religión que ellos practican no les alcanza para ser salvos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente es a través de Él que podemos ser salvos. El otro día estaba viendo un documental, por ejemplo, de las personas en la India. India tiene más de 1,000 dioses que las personas adoran, dioses falsos. Y ellos muestran una gran devoción por sus dioses. Y el otro día veía, por ejemplo, un hombre que había pasado toda su vida por una cuestión, un acto de devoción a uno de esos dioses a los cuales ellos adoran, con su mano arriba, con su mano alzada, por encima de su cabeza, y por más de 30 años, creo, tenía su mano, y nunca la había bajado por encima de su cabeza, al punto de que su mano se había ya secado del todo, y también se había atrofiado del todo. Ya hubo un tiempo en que él tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener esa mano por encima de su cabeza, pero hubo un tiempo en que esa mano simplemente se encalleció, se endureció y quedó completamente seca por encima de su cabeza. Y eso era una muestra de su devoción, y había muchas personas alrededor de él mostrando una gran admiración y por lo que él había hecho y cómo él se había sostenido por todo ese tiempo adorando a esa deidad falsa. Y pienso en todas esas personas, por ejemplo, que emigran a estos lugares, a estos países, van a la India, van a China, van al Medio Oriente, etcétera, para mostrar devoción por su religión, para demostrar devoción por sus dioses. Por ejemplo, los musulmanes visitan la Meca y para demostrar su devoción a su religión. Muchos cristianos erróneamente visitan Jerusalén y el muro de los lamentos y las ruinas del templo, etcétera, para demostrar devoción por su religión, lo cual es absurdo. No tenemos que hacer esto por una cuestión de conocer turismo, y eso está bien, pero hay personas que van a ese lugar por una cuestión de devoción religiosa, lo cual el Señor no nos está pidiendo nada de esto. Incluso el Evangelio salió de Jerusalén y va a llegar hasta lo último de la tierra. Y me encanta el pasaje de Juan 4 que acabo de leer, que decía que ya Dios iba a ser adorado por verdaderos adoradores que no adorarían ni en un monte, hablando de los samaritanos y Gerizim, ni en el templo, hablando de los judíos y el monte del templo, sino que eran verdaderos adoradores que adorarían a Dios en todo lugar, en espíritu y en verdad. Y en eso consiste la verdadera religión cristiana, que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad en todo lugar. No necesitamos ir a Jerusalén, no necesitamos ir a Israel, no necesitamos bautizarnos en el río Jordán, no necesitamos estar en esos lugares. Desde un punto de vista histórico, turístico, si pudiéramos hacerlo, está bien. Pero desde un punto de vista de la religión cristiana, no lo necesitamos, porque estaríamos actuando igual que los musulmanes que visitan la Meca, o aquellos que tienen religiones orientales que visitan la India para ver estos espectáculos, para bañarse en el río Ganges, por ejemplo, y ahogarse ahí, porque muchos en esas grandes cruzadas que hacen y peregrinaciones entran un día específico supuestamente a lavar sus pecados en el río Ganges, y muchos han muerto ahogados en avalanchas humanas donde todos descienden al agua para supuestamente lavar sus pecados en este río, y otros visitan China y los santuarios que hay ahí para adorar a estos dioses falsos, por más fieles y devotos que ellos sean. Esto no es suficiente para ser salvos. La Biblia enseña que el único medio de salvación por el cual nosotros podemos venir y obtener esa salvación es nuestro Señor Jesucristo. Con esto, mis hermanos, vamos a dejar aquí esta noche nuestro estudio con esta lectura del capítulo 10 y las preguntas 32 al 35 del Catecismo, y quiero dejarles un espacio para cualquiera que tenga preguntas o cualquiera que tenga algún comentario.